Hola, ¿qué haces, querido? Ahí te... Ahí, mándame la invitación y te estoy sumando. Buenas, buenas, buenas. Ahí, ahora sí te veo. ¿Qué Bueno, hace, Wally? Tantos años, ya, tanto tiempo. tanto tiempo que no hablábamos. Sí, sí, tal cual. Bien, acá. Como escuché que, bueno, con frío, estoy con frío. La puse el calefactor, Con frío, sí. nada. Bueno, como decía, hoy me Sí, fui sí, para el sí. lado del Valle de Uco, estaba nevando. Qué Mi hijo lindo, me... qué lindo. Bueno, empecemos a contarle, veo que se está uniendo gente. Así que contémosles Vamos, por ahí vamos. un poquito. ¿Querés marcarlo vos sobre lo que vamos a conversar? Dale, dale, bárbaro. Sí, la propuesta de hoy era conversar acerca de las conversaciones y una conversación específicamente, un tipo de conversación que solemos tener o solemos, o nos suele costar es un tipo de conversaciones difíciles, ¿no? Lo que nosotros llamamos conversaciones difíciles, que tienen ciertos importares en el trasfondo y por ahí uno de los importares más fuertes es nuestra identidad, ¿no? Ese tipo de conversaciones estamos muy comprometidos en nuestra identidad y lo que queremos lograr. Así que, bueno, la idea es conversar acerca de conversaciones y específicamente de lo que es una conversación difícil y cómo transitar ese camino hacia una resolución, hacia poder tener esa conversación difícil, que generalmente dentro de esa conversación difícil hay un conflicto encubierto, conflicto manifiesto. Pero bueno, hay forma de encararla y resolverla y tenerla y lograr el resultado que queremos lograr. Así que bueno, la idea es esa. ¿Sí? Y también vamos a conversar un poquito acerca de conversaciones, de qué son las conversaciones, para ir y terminar en ese tipo de conversación. Si querés, Walter, encuadrar las conversaciones, qué son las conversaciones para nosotros y vamos conversando. Sí, 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 por ahí conversar, ¿no? Es un poco que versar de lo mismo. La conversación tiene que, a ver, lo hablábamos hace un rato por ahí antes de meternos en Instagram. Conversar es como una danza, ¿no? Y para danzar se necesitan dos partes, pero cuando hablamos de conversaciones también podemos hablar de conversaciones públicas y privadas. Las conversaciones públicas es la que tienen lugar, digamos, cuando somos dos o más de dos. Porque puedo conversar, digamos, con una persona, puedo conversar con un grupo de personas, inclusive puedo estar conversando, como en este caso, con un grupo de personas que ni siquiera estoy viendo. ¿Eh? Y nos podemos comunicar a través de diferentes medios. Si ustedes escriben y nosotros vemos lo que están escribiendo, y obviamente nos enganchamos de lo que escriben y lo vamos contestando, también es una forma de conversar. Nos metemos en esa danza de la que hacíamos referencia recién. Pero cuando hablamos de Por ahí sí, nosotros, sí, sí, dale, por ahí dale. nosotros decimos que generalmente estamos a una conversación de lograr lo que queremos lograr, ¿no? Por lo tanto, las conversaciones para nosotros son cruciales, importantísimos, importantísimas, sobre todo las nosotros consideramos significativas. ¿Sí? Sí, Así y que, bueno, de perdón, te hecho, interrumpo. no, está bien, está bien, está bueno, porque esto que traes a su vez me lleva a otro lado, que me saca de donde venía. Así que bueno, ya está, ya me sacaste, ahora vamos para el otro lado. En la danza, ¿no? Estamos Es danzando, la- nos fuimos para el otro Bien, lado. otra cosa también que es importante, sabemos dónde empiezan las conversaciones, pero no sabemos dónde Nunca sabemos terminan. dónde termina. Ah, Tal cual, eso, eso es pues, así, sobre es todo muy porque importante. generalmente somos con otros, conversamos con otros, así que no sabemos dónde terminan. Después les voy a dar un ejemplo, fue una anécdota muy graciosa, pero me pasó y como que te caen las fichas de decir miércoles, cierto que no sabemos dónde terminan, ¿no? Sí, sí, sí. Dale, Yo dale. un día me senté a negociar un préstamo bancario para comprarme un auto y después me terminé casando con esa persona, así que imagínate. Nunca sabemos cómo empieza la conversación y dónde termina. Bueno, Algo bueno, así, algo así me pasó con un amigo, algo así. No me casé con un ¿viste? amigo, pero Bueno, mira, puntualmente, no te vamos a puntualmente, juzgar pero igual.
puntualmente me lo encuentro en una fiesta, esta fiesta de punto a punto, ¿no? De la revista. ¿No? Voy a comer algo y se acerca, hey, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Los saludo. Y digo, che, ¿qué de tu vida? Y me acabo de separar, me fui anoche de mi casa, me dice. Uy, qué garrón, le digo, bueno, no, que no sé qué decirte. Y me dice, no, no, porque, y digo, ¿pero qué te pasó? Y dice, no, dice, yo le dije que quería conversar con ella, le digo que tenía que hablar un par de temas con ella, y empezamos a conversar y me dijo que se quería separar. Y le digo, ¿pero quién inició la conversación? Y yo, pero dice, yo no quería hablar de eso, yo quería hablar de otra cosa. Bueno, la cuestión es que del otro lado le sacaron el tema y dijeron, mira, che, yo me quiero separar. Así que a veces sabemos dónde empieza, pero no sabemos en qué terminan las conversaciones. Ese son el misterio de Es las conversaciones, ¿no? Sí, sí, tal Bien. cual, tal cual. Digamos, no Ah, sabemos en qué lugar de la pista terminamos bailando. Arrancamos bailando en el exactamente. medio, digamos, en el lugar conocido, donde da la luz. Después resulta que terminamos en un rincón oscuro que era absolutamente desconocido para mí. Pero bueno, pero pasa Bueno, así. Bueno, un pero poquito de eso también vamos a ir hablando. Sí, dale. exactamente. No, no, por ahí traerles también que las conversaciones para nosotros, digamos, son el motor primero son acción y son el motor de la acción conjunta. O sea, no podemos hacer nada con otros si no caemos en el campo de las conversaciones. Por lo tanto, hoy decimos que las conversaciones, mientras más impecablemente conversemos, desde todo sentido, en todo sentido, obviamente más efectivos somos en lograr aquello que queremos lograr. Tal cual. De hecho, el coaching ontológico, digamos, uno de los postulados fundamentales en los que se basa es que los seres humanos somos seres lingüísticos y a través del lenguaje generamos realidad, generamos futuro. Y bueno, para eso son las conversaciones justamente, para coordinar, para declarar, para generar, para poder hacer cosas en conjunto. Si no tuviéramos las conversaciones, bueno, no podríamos justamente, por ejemplo, generar compromisos, hacer promesas, pedidos, ofertas. En definitiva, no tendríamos otra herramienta eh, más que, como hacen los animales, por ahí poder entendernos desde los gestos y algunos sonidos. Los seres humanos tenemos esta bendición con la que nos distinguió Dios, ¿no? No importa quién es Dios, pero hubo alguien que se llama Dios que nos distinguió con esto, que fue transformarnos en seres lingüísticos y con lo cual podemos hacer esto, ¿no? Generar futuro, coordinar, etcétera. Bueno, recién les decía que las conversaciones pueden ser públicas o privadas. Cuando hablo de conversaciones Ahí privadas, aporta, hablo de lo... Sí, decía, ahí hay un aporte. aporta Gaby, ahí aporta Gaby Politi, y si es con uno mismo, más incierto el camino, sí, sí, totalmente. Es que es el camino de la conciencia, ¿no? Nosotros decimos que las conversaciones con uno mismo es el camino de la conciencia, digamos, de tomar conciencia. Es cuando yo empiezo a tomar conciencia acerca de algo, me empiezo empiezo a conversar conmigo. Y obviamente es un camino incierto también, sí, sí, coincido. Y Este, de hecho pasa exactamente lo mismo que con las conversaciones públicas, ¿eh? Aunque sea conmigo exacto, mismo, no sé a dónde voy a terminar. Porque nada, exacto. cuando empiezo a tener conversaciones conmigo, me empiezo a ser consciente de cosas que no era. No es lo mismo si lo digo que lo que no lo digo, ¿no? Y por más que ese lenguaje sea tácito, que esté en mi cabeza, es lenguaje. Y cuando me lo digo, las cosas son diferentes, porque ya me hice consciente y de esa conversación voy a otra y voy a otra y termino también en cualquier lugar de la pista. Eso no significa que no podamos conversar con sentido, como se llama este ciclo justamente, ¿no? Las conversaciones no es que no tengan sentido. Podemos volver al objetivo de la conversación todas las veces que querramos. Podemos ser recursivos en eso todas las veces que querramos. Pero sí sucede Ujú. muchas veces que, bueno, el resultado no es el que esperábamos, ¿no? Que es un poquito lo que traía Gustavo. Sí, sí, sí. Tengamos en cuenta que esa es la característica del lenguaje y de las conversaciones, ¿no? Que es recursivo y recurrente. Yo puedo recurrir todas las veces que quiera a la misma conversación y en definitiva puedo sacar nuevos recursos acerca de esa conversación que estoy teniendo. Es como aquellos que vivimos en Mendoza, subir al Cerro de la Gloria, ¿no? Vamos subiendo el cerro y si bien pasamos casi por el mismo lugar, pasamos desde otra altura y vemos el paisaje de manera diferente. Por lo tanto, las conversaciones sirven para eso, sirven para tomar conciencia y para poder ver el panorama desde otro lugar. Por lo tanto, puedo recurrir muchas veces a la misma conversación, ¿sí? Y de hecho eso nos pasa cuando estamos emocionalmente comprometidos con algo y no le encontramos la vuelta, ¿no? Este, nos conversamos nosotros mismos acerca de por qué, qué pasó, qué, bueno,
esa conversación sirve para traernos más conciencia y resolver el tema. Así que bueno, ¿qué tipo de conversaciones podemos traerle acá a los que nos están escuchando? A mí se me ocurre una que es la conversación de los juicios, por ejemplo, ¿no? Ajá. Conversaciones de juicios personales, ¿no? De Y juicios personales. bueno, ya que está, explica qué es una conversación de juicio. Por ejemplo, ¿cómo sería? Conversación de juicios o de conversación de opiniones. ¿Sí? Nosotros decimos, generalmente la conversación de opiniones y conversaciones de juicio nosotros nos solemos meter en esas conversaciones que se llaman para tener la razón, ¿no? Donde tomo posición y dice, bueno, hay algún punto cuando discutimos con alguien o cuando estamos emperrados en algo, empezamos a conversar para tener razón. ¿Sí? Y está muy cerquita la conversación de los juicios y las opiniones. Caemos en el campo de las opiniones que tienen que ver con a ver, no poder fundamentar la opinión, no tener una opinión desde el no fundamento. O sea, no puedo fundamentar mi opinión, simplemente es una opinión acerca de otra opinión que tuve y se vuelve como una escalera de opiniones. ¿Sí? Y generalmente me termino metiendo en una conversación para poder tener la razón, para que mi opinión esté por sobre la opinión del otro. ¿Mm? Y de Difícil, o sea, hecho, una conversación que... Sí, dale. no, te iba a decir que de hecho, cuando empezamos a tirar opiniones, ¿no? Como si fuera un partido de tenis y la opinión fuera la pelotita, va de un lado de la cancha para el otro, diferente, ¿no? Son pelotitas diferentes, pero en definitiva lo que hacemos es eso, ¿no? Y cuando entramos en ese juego, es muy difícil por ahí eh, mantener la asertividad, o sea, mantenernos en un estado con la tranquilidad suficiente como para que esas opiniones no se lastimen en el lenguaje que de alguna manera intenta lastimar al otro. A ver, dicho de otra palabra, nos empezamos a enojar. Y ya cuando me Sí, tal cual. calenté, obviamente, cualquier persona que se enoja, ¿qué es lo que intenta? O sea, lastimar al otro. Y obviamente no lo puedo hacer, somos seres civilizados hoy, la mayoría por lo menos lo intentamos hacer a través del lenguaje. Y bueno, y ahí entramos, ¿no? En eso que en vez de una danza ya se transformó en una lucha grecorromana y terminamos los dos en el piso revolcándonos, lastimados y sin llegar a ningún lado, porque en definitiva los dos lo único que queremos hacer es tener la razón. Es lo único que queremos hacer. Exacto. Cuando nos enojamos los seres humanos, piénsenlo, lo único que queremos hacer es tener la razón. Yo Hay después algo, hay algo muy interesante. dame un Dale, dale, segundito. Ahí te dale, paso la dale. palabra. Le quería decir, pues estoy viendo que hay gente, eh, por ahí tirarles una pregunta para que la vayan pensando si quieren y si quieren escribir. Eh, ¿Qué conversación no están teniendo que ustedes creen que sería importante tener? Por ahí a veces creemos Oh, que hay ciertas conversaciones en nuestra vida que son imposibles, por X o por el motivo que sea, pero que sabemos que si las tuviéramos sería algo diferente, o sea, la realidad ya no sería la misma. ¿Qué conversaciones necesitarían tener en sus vidas que hoy no están teniendo? Si alguien quiere y, y aportar o que, escribir algo, y es más, es que juzgan que esa conversación es una conversación difícil, que es el tema obviamente. que, Sí, sí, sí. que, que propusimos, ¿no? Yo les Este, tiro un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo siempre la vi que te saludo, la vi a mi hermana ahí. Bueno, sos mi hermana, así que tratá de escribir algo bonito, ¿viste? Por lo menos ya que hay un pariente. Pero ¿qué haces, Vale? ¿Cómo andás? mi hermana lo sabe bien. Una de las personas en mi vida con la que yo siempre consideré que no podía tener conversaciones era mi papá, ¿no? Y seguramente él pensaba lo mismo de mí. ¿Qué podría haber cambiado en nuestras vidas si pudiéramos haber tenido por ahí el nivel de conciencia que tenemos hoy? O que me hago responsable yo, ¿no? El nivel de conciencia que tengo hoy y poder haber abierto esas conversaciones que nunca pude abrir. ¿Qué podría haber cambiado? ¿Qué hubiera sido diferente? ¿No? Por ahí el desafío es ese. Ahí se ríe. Bueno, Este, sí, por ahí es esto que traíamos al principio, ¿no? Por ahí estamos a una conversación de lograr eso que queremos lograr y a veces no nos animamos a tener esa conversación porque la juzgamos difícil o porque simplemente sentimos que no podemos, ¿sí? Eh, hay algo que ahí que vos acabas de decir, esto de la responsabilidad y del darte cuenta o darse cuenta. Tiene que ver con que cuando me doy cuenta, cuando soy más consciente de algo, hay algo que se llama irresponsabilidad irrenunciable.
empiezo a ser responsable porque empiezo a ser más consciente, ¿no? La conciencia trae aparejada la mayor responsabilidad. A ver, conciencia, libertad, responsabilidad. Por lo tanto, cuando ya soy consciente y soy más libre y soy más responsable, no me puedo hacer boludo. Perdón por la palabra, ¿no? Ya digamos, empiezo a tener una falta ético o moral y no puedo dejarla pasar, ya soy responsable porque estoy consciente de esto. Por lo tanto, digo, las conversaciones sirven para tomar conciencia y para hacernos responsables de aquello que queremos lograr, no esperar que el otro venga a mí, no esperar que el otro me dé el espacio, sino generar el espacio, o tener incluso, hay un tipo de conversaciones que se llama conversaciones para tener conversaciones, Ujú, ¿sí? Donde yo puedo tener una conversación con alguien para tener una conversación después. Es decir, bueno, no es lo mismo decirle a mi hija, che, Sabrina, mira, mañana quiero conversar con vos, que nos sentemos y charlemos de un tema que me está dando vuelta en la cabeza y necesito conversar. A ir y meterme directamente en el tema. Yo ya le estoy diciendo que necesitamos un espacio y generando un contexto para tener una conversación que yo creo importante, significativa. Por lo tanto, es un tipo de conversación. Para entrar sí. a una conversación que me importa. ¿Sí? Generalmente por ahí ese tipo de conversaciones al que hace referencia Gustavo, que son conversaciones para coordinar conversaciones. Las conversaciones que voy a coordinar obviamente son conversaciones más de fondo, cruciales, ¿no? Para coordinar acciones o para hacer un pedido o una propuesta o algo más profundo o más significativo. Pero estas conversaciones para coordinar, conversaciones son conversaciones básicamente que tienen como objetivo generar el contexto desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista físico y emocional, más apropiado para poder sostener esas conversaciones. Pues, si hay algo de lo que somos especialistas, muchos seres humanos, y me ha pasado a mí muchas veces en mi vida, es querer sostener conversaciones en contextos físicos que no son los apropiados y por ahí emocionales menos, ¿no? Obviamente. Entonces, por ahí, bueno, tenemos ese recurso y saber que podemos tener conversaciones para coordinar conversaciones, ¿no? Como decía Gustavo, mirá, hija, mañana necesito que hablemos. Bueno, ¿dónde? Y no, vamos a tomar un helado tranquilos y vamos a conversar. ¿Cuántas conversaciones Sí. hubieran sido diferentes si las hubiéramos hecho en un café y más tranquilo, en vez de, no sé, en el medio de una calentura, en un pasillo, en un lugar donde no tiene nada que ver, o solos en la casa, o enfrente de los chicos, etcétera, etcétera, etcétera? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Cosas que pasan. Es así, es así, es así. Y, y a veces las conversaciones tienen que ver, nosotros recién dijimos, perdón, las conversaciones para coordinar y para tener otras conversaciones, a veces esas otras conversaciones no tienen por qué ser importantes para los dos, para el otro y para mí. Tiene que ser importante para mí. ¿Sí? Quizás para el otro no le es tan importante, pero si para mí es importante y puedo generar un contexto adecuado, para el otro va a ser importante. ¿Sí? Si es algo que me pesa a mí y quizás al otro no le pesa, porque hay algo importante acá, que las conversaciones difíciles o incluso los conflictos a veces son míos, no son del otro. ¿No? A veces yo estoy dando vueltas para tener una conversación con alguien y cuando la tengo me doy cuenta que era un rollo mío y que el otro no pasó nada. O sea, No estaba lo ni, conversamos y el ni otro enterado, ni enterado ni del problema que enterado. estaba en tu cabeza. Exactamente, y es más, se enteró y cuando se enteró dijo, no, che, la verdad que para mí, a mí no me jode, no me molesta, hacer lo que vos quieras, y vos estabas haciendo un rollo de hace, no sé, un mes, cómo lo iba a tomar, qué iba a decir, y las conversaciones son difíciles generalmente para uno, ¿no? No son difíciles para todos. Esto es importante. Y, y entrando un poquito en las conversaciones difíciles y haciendo un poco honor también a la brevedad que nos gusta tener en este espacio, nosotros como coaches, dentro de lo que nosotros hacemos, las conversaciones que nosotros generalmente iniciamos con los coaches, generalmente son conversaciones difíciles que están teniendo, ¿no? Son conversaciones difíciles o conversaciones complejas. ¿Mm? Eh, a ver, ¿qué dice mi Mi humilde humilde opinión opinión? Eh, es que antes de cualquier léelo vos, porque no lo conversación, veo bien. ahí va, mi humilde opinión es que antes de cualquier conversación de la que quiero sacar un bienestar, tengo que abandonar el ego.
Ujú. Y yo voy a meter un bocadito ahí, Gaby es, ¿no? ¿O Gabriela? Gabriela. Ujú. Porque tiene un diminutivo, ok. Ay, Este, ay, por- coincido con vos, por ahí sí, yo lo puedo poner en otras palabras, pero creo que básicamente es el mismo espíritu de lo que estás diciendo. Eh, Algo que por ahí nos olvidamos los seres humanos es que también tiene que ver con uno de los postulados de la ontología del lenguaje, en lo que nos basamos los coaches ontológicos, es que necesitamos ser lo suficientemente humildes a veces para entender que los otros seres humanos no son capaces de ver la realidad como la vemos nosotros. O sea, somos nuestra realidad, o sea, vivimos en mundos interpretativos y vemos el mundo como somos nosotros, no como es. Ni siquiera, dice Maturana, un biólogo chileno, que no, ni siquiera disponemos de los mecanismos biológicos para poder ver la realidad tal como es. Por lo tanto, partiendo desde esa posición de humildad ontológica, de decir, che, lo que yo veo, el otro no lo va a ver como yo, ¿sí? Che, hay alguien que está diciendo usa anteojos Olivera, tiene razón. Sí, sí. Tu hermana es. Es mi hermana, sí, mi hermana, simpática mi hermana siempre. Sí, Pero tiene razón, tiene razón. Así que bueno, Gaby, no, nada, eso, comentarte que coincido en ese sentido, creo que es el mismo espíritu de lo que vos estás poniendo, ¿no? Si arrancáramos todas nuestras conversaciones partiendo de ese supuesto, que yo no soy capaz de ver la realidad como la ves vos y viceversa, ¿no? Creo que le daríamos a las conversaciones otro sentido. Absolutamente. Estas conversaciones difíciles estarían generalmente más enfocadas en el objetivo que en la necesidad de ganar o tener la razón, ¿no? Bueno, ahí están interactuando, está bien. Dale, negro. Perdona que te... sí. No, no, para nada, por favor. Nada, por ahí, nosotros sí distinguimos por ahí desde el coaching, o desde lo que hacemos nosotros. Yo también, vale, también te quiero. Desde lo que hacemos nosotros, este, distinguimos algunos mecanismos o algunas formas de poder encarar ciertas conversaciones difíciles, ¿no? Que tienen que ver con ir, por ahí pasa por una técnica, pero cuando lo empezamos a manejar y le empezamos a meter corazón y a darle nuestro propio toque, se vuelve un arte, ¿no? Manejar conversaciones difíciles en las cuales estamos todos metidos seguramente en algún momento del día, ya sea con nuestras parejas, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros jefes, nuestros colaboradores, nuestros compañeros, la señora de la municipalidad que voy a hacer el trámite, que sea, siempre generalmente puedo estar ante una conversación difícil. Eh, la conversación difícil tiene ciertas características. Una es que generalmente tendemos a demonizar al otro, ¿no? Cuando hay un conflicto, ¿sí? Por lo cual tengo que tener una conversación difícil, lo que tiendo es a demonizarlo en ese conflicto. O a querer que el otro va a reaccionar de una manera que habitualmente reacciona, o porque lo conozco, o porque no lo conozco, ¿sí? Eh, por otro lado, también está en juego la identidad, ¿no? La identidad personal. ¿Qué va a decir esta conversación de mí? ¿Cómo me va a ver? ¿Qué pongo en juego? ¿Qué no pongo en juego? Este, y obviamente están comprometidas las emociones. Son como ciertos requisitos que están dentro de lo que es una conversación difícil. Por lo tanto, está el hecho o la serie de hechos que me traen a una conversación difícil, están la serie de interpretaciones que tengo acerca de esos hechos, las emociones y lo que a mí me gustaría que pase. Digamos, está todo esto mezclado en aquello que yo quisiera conversar y con un objetivo lograr, algo que quiero lograr en el trasfondo, que es, puede ser un montón de cosas, puede ser coordinar acciones, puede ser tener paz, ¿sí? Sentirme en paz. A veces estoy enojado con alguien y vengo enojado por algunas cosas que dijo o porque hizo tal cosa. ¿Mm? Este, por lo tanto, la búsqueda es de tranquilidad y a veces la búsqueda es de descargarme nada más. ¿Eh? A veces lo que necesito es simplemente decirle lo que siento para decir basta. Che, hasta acá llegué yo, te digo lo que siento y hasta acá llegué. Por lo tanto, hay una mecánica para poder tener ese tipo de conversación. No sé, Walter, si querés agregar algo ahí a lo que estoy diciendo, si se me queda algo Eh, en el sí, te estaba tintero. escuchando muy atentamente. Ahí se sumó tu amigo Carlos, mi vecino, si no me equivoco. Carlos Nora, puede ser que sea.
Carlín. No sé si es Carlín. Bueno, Eh, sí, sí, algo que agregar. Mirá, una que lo estábamos conversando al principio también, cuando voy a sostener una conversación que para mí es complicada, que para mí es difícil, no perder de vista, como decíamos hace un rato, el contexto físico y sobre todo el contexto emocional. Eh, no sacarnos de la cabeza el tema de la asertividad, que si lo queremos traducir en una frase sencilla, decir lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Que yo quiera defender una idea o que me haya, o que mi dignidad de repente se haya visto afectada por alguna interpretación de algo que yo haya hecho. Ojo, no dije por algo, sino por la interpretación de algo, que porque los seres humanos, insisto, vivimos en mundos interpretativos, ¿no? Puedo defender mi dignidad tranquilamente, digamos, desde la cortesía y desde la amabilidad, inclusive desde la amorosidad, ¿sí? Porque como decíamos hace un rato, cuando termino cayendo, o sea, me muevo de esa asertividad y termino cayendo en el enojo, se terminó todo. Volvimos a la conversación de juicios personales y al partidito de tenis, que termina siendo una lucha grecorromana en donde todos perdemos, ¿no es cierto? Eh, Tener en cuenta por ahí también cuando estoy, ¿no? En el medio de la danza, cuando ya estoy en esa conversación, ir chequeando que el otro escuche lo que escucha como yo quiero que lo escuche. El juego de palabras es intencional, ¿eh? Pero es importante porque los seres, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, ¿sí? Los seres humanos generalmente escuchamos desde nuestras propias inquietudes y no desde las inquietudes del que nos está hablando. Entonces, este chequeo al que hago referencia tiene que ver justamente con nada, con utilizar un mecanismo tan simple y tan sencillo como la pregunta, eh, que muy pocos lo sabemos utilizar como corresponde y que lo tenemos al alcance de nuestras manos y no hay que ser ningún experto para preguntar ni ningún coach, ¿no? Simplemente cuando tengo interés, un interés genuino en el objetivo de la conversación, nada, demostrárselo al otro con preguntas, che, con lo que me decís me estás queriendo decir esto, y lo mismo el que habla, ¿no? Chequear que lo que se dice es escuchado como se quiere decir y no como el otro quizás lo esté escuchando, porque insisto, los seres humanos escuchamos desde nuestras propias inquietudes, desde nuestras experiencias, filtramos lo que nos entra por el oído, por toda nuestra historia y todos nuestros modelos mentales y no por el que nos lo está diciendo. En definitiva, la propuesta es eso, ¿no? Chequear y preguntar durante la conversación para ir asegurándonos que el que dice, dice lo que dice y que el que escucha también escucha lo que el otro está intentando decirle. ¿Eh? Ahí la mezclé un Bien. poquito. Mirá quién se unió. No, pero no es menor eso, no es menor. Uy, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, bienvenido. Este, un coach de primera ahí escuchándonos. Eh, bien, Saludos, querido John. un poco lo que traes, bueno, esto que traes, digamos, hacia la dinámica de la conversación, de cualquier conversación, ¿no? De cualquier conversación, pero las conversaciones difíciles son, a ver, vamos a tipificarlas, son aquellas conversaciones en las cuales vengo pensando que las tengo que tener, pero no las tengo porque juzgo que de tenerlas, ¿sí? Podría echarlo a perder. Pero también pasa que de no tenerlas, me lo guardo yo y me echa a perder a mí mi día, mi reunión con el otro, mi espacio. Por lo tanto, tengo que tenerla de alguna manera, tengo que poder llevarla adelante. ¿Nosotros qué hacemos dentro de estas conversaciones que nosotros jugamos muy difíciles? Bueno, ¿cómo hago para tenerla? Generar el contexto, sí, lo que decía Walter, esto que decía Walter, ser muy consciente, pero hay algo que yo necesito poder decir y necesito que el otro escuche, ¿sí? Y para eso el contexto, como dice Walter, es crucial, ¿sí? Ahora, yo puedo también ir con una carga emocional fuerte, ¿no? Porque tener enojo, si yo juego que es difícil, quizás estoy enojado y por lo tanto sé que en algún momento se puede disparar la emoción e irnos a cualquier lugar. Eh, nosotros, dentro del mecanismo que nosotros tenemos, por lo menos desde nuestra visión, para poder entablar una conversación difícil o establecer una conversación difícil, nosotros decimos primero, hablemos de los hechos, lo que pasó, qué generó que yo esté así. Pero el hecho puntual, no las opiniones ni lo que yo juzgo acerca del hecho, ni de mis interpretaciones del hecho, sino lo que pasó. Puntualmente, ¿qué pasó?
Bien, qué sé yo, Walter, mira, viste que ayer dejaste, qué sé yo, la luz prendida. Bien, bueno, hay varias veces que has dejado la luz prendida, ¿te has dado cuenta de eso? Sí, bien, ese es el hecho puntual, ¿sí? O Walter, ¿viste lo que me dijiste ayer? Sí, viste que la otra vuelta también me lo dijiste. Sí, bien. Bueno, ese hecho puntual, eso a mí, ¿sabes lo que interpreto con eso? Que vos me querés decir tal cosa. Y a mí eso me genera esta emoción, me genera enojo. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo que empiezo a separar y empiezo a distinguir es qué es lo que siento y poder ponerlo en palabras. No tirarle de enojo al otro, sobre todo si el otro me importa. Porque a lo mejor tenemos que convivir con el otro, ¿no? O tenemos una sociedad, o tenemos una amistad. Y por ahí no necesito arruinar esa amistad para poder tener una conversación donde poner, ser asertivo, como decía Walter, defender mis derechos, ¿sí? Lo que yo necesito, cuidar mi dignidad, defender mi dignidad, pero también cuidar al otro, ¿no? Tal cual. No sé si, no sé, Walter, si querés agregar algo ahí. Entonces, como por ahí, condimento de la conversación difícil y Estamos bien, técnica. estamos Hablar bien. del hecho, mostrar qué es lo que interpreto acerca de ese hecho y mostrar mis emociones. ¿Sí? Esto me enoja, ¿sí? O me enojo con esto. Ahí me estoy haciendo cargo de mi emoción. Lo que a nosotros nos suele pasar es que cuando el otro hace algo, ¿sí? Y le vamos a reprochar algo, le decimos, porque vos me haces enojar, vos me haces esto, ¿no? La responsabilidad del otro. Yo quedo liberado, el otro hace que a mí me pase tal cosa. Bueno, dentro de las conversaciones difíciles, unas cosas que tenemos que tener, digamos, ser muy conscientes de poder eh, ponerlo sobre la mesa es hacernos cargo nosotros de lo que nos pasa con lo que el otro hace, ¿sí? De lo que nos pasa, de lo que me pasa a mí con eso, ¿sí? De qué me activa a mí. Y el otro puede hacerlo sin ninguna intención, ¿eh? También diferenciar impacto e intención. A lo mejor lo que el otro hace, lo hace con la mejor intención, pero a mí me impacta negativamente, ¿no? Muchas veces por ahí, cuando he querido poner límite a mis hijos, ¿no? Sobre todo al más grande, se enoja, que si no vas a salir porque no hiciste tal cosa y yo te lo dije, te lo advertí, habíamos quedado, y se enojaba y pataleaba, y obviamente el impacto de esa decisión mía es negativa para él, porque no lo dejó salir, porque quería juntarse con sus amigos, porque quería hacer tal cosa, quería hacer tal otra cosa. Mi intención es que él aprenda y sea responsable con lo que tiene que hacer, ¿sí? Que aprenda. Pero el impacto de mi acción es negativo, porque él se enoja, se pone a llorar y no puede salir en definitiva a disfrutar. Por lo tanto, separar impacto de intención. A veces nosotros confundimos intención con impacto. Me impactó negativamente algo, por lo tanto la intención del otro era perjudicarme, era hacerme daño, era hacerme algo malo a mí. La conversación, esa conversación que yo juzgo una conversación difícil, para quizá ir a decirle al otro por qué lo hace, preguntarle al otro por qué lo hace, porque a mí me hace mal, generalmente va metido todo, y va la emoción, va el enojo, la interpretación. Lo que yo interpreto que es el hecho, pero en realidad es mi opinión acerca del hecho, ¿no? Que eso es muy común, que confundimos las opiniones y los juicios de valor con el hecho, ¿no? Bueno, eso es Entonces, cuéntate típico, te tú. diría que casi constitutivo del ser humano, ¿no? Mezclar lo que son los juicios o las opiniones con hechos. Uy, se me pasó, bueno, pero decía Uriol, estaba diciendo que entonces deberíamos explicar nuestras intenciones en la conversación. Esa era la pregunta que hacía, en función de lo que vos estabas hablando. Totalmente, siempre el propósito tiene que estar claro y la intención también, ¿no? ¿Para qué quiero tener? Primero, hacerme la pregunta de yo, ¿no? ¿Para qué quiero tener esta conversación? ¿Qué quiero yo con esa conversación? Pero hacérmela a mí primero, antes de manifestarla. Porque a veces, lo que nosotros también vemos en los conflictos, que a veces los conflictos, lo que parece un conflicto, a veces si lo dejamos pasar, se diluye y no es un conflicto, ¿sí? Entonces, a veces, para qué quiero tener esa conversación? Es crucial que yo me lo puedo preguntar. Y ahí está el propósito, lo que quiero cosechar de ahí y la intención para la cual la voy a tener. Y por lo tanto, sí, Uriol, es totalmente así, digamos. ¿Por qué? Porque la conversación difícil debería terminar con un acuerdo, ¿sí? O por lo menos con manifestar qué es lo que a mí me gustaría que pase, ¿sí?
Dado el hecho, tengo una serie de interpretaciones que hacen que mis emociones, que tenga enojo, me enoje esta situación. Lo que me gustaría que pase es tal cosa, es que esto no lo repitas más, porque a mí me impacta negativamente. Cuando vos decís esto me impacta, y bueno, yo te pido que no lo digas más. ¿Sí? Entonces, la conversación debería terminar con un acuerdo en algún punto. Ujú. ¿Sí? Y a veces la conversación difícil es simplemente tirarle la emoción mía, decirle al otro qué es lo que me pasa y listo, y que el otro, nada, decírselo, mira, lo que hiciste, esto me molestó. Eh, nada, quizá el otro en esa conversación estaría bueno que diga perdón, ¿no? Porque a veces, insisto, esto de impacto e intención, nosotros a veces impactamos con nuestros haceres eh, de manera opuesta a la intención que tenemos con el hacer. Por lo tanto, a veces decir perdón, no porque yo lo haya hecho con intención, sino por el impacto que tuvo en el otro, es válido. Y de una u otra manera, decir perdón nos acerca, no nos aleja, ¿no? O sea, hay Sí, sí. dos declaraciones fundamentales que nosotros deberíamos utilizar muy constantemente, que es gracias y perdón. Gracias, reconocer al otro que hace algo que me impacta positivamente a mí. Cuando yo digo gracias a alguien, lo engrandezco. Estoy reconociéndolo y eso me acerca, como cuando digo perdón. Cuando digo perdón estoy reconociendo que quizás lo que haya hecho yo con el otro le haya impactado. ¿Sí? Ujú. Por lo tanto, Sí. declarar perdón, decir perdón, me acerca. Sí, Te transmito algunas cosas que está escribiendo la gente. Uriol, si sigue también escribiéndonos, dice, suele pasar que lo que impacta no es por el otro, sino por algo no resuelto en mí. Estaría bueno dar esa visión del conflicto. sí, totalmente. A ver, generalmente lo que nosotros decimos que, a ver, el darme cuenta de cómo el otro activa mis modelos es darme cuenta que mis modelos están. O sea, a ver, que como decía Walter recién, lo que el otro dice lo que dice, yo escucho lo que escucho. Por lo tanto, no es que el otro viene y me hace algo, sino que con el hacer activa algún modelo mío, pero ese modelo está. O sea, ese modelo es lo que traigo yo, esto que vos decís, porque lo que no he resuelto, este, lo que traigo en la mochila de mis experiencias anteriores, mi modelo mental. Entonces, por ahí la pregunta es ver, o si me pudiese dar cuenta de cómo el otro activa mi modelo con lo que dice, me estaría dando cuenta desde dónde estoy mirando lo que estoy mirando y probablemente me estaría dando cuenta que como voy a decir, como decíamos recién, el conflicto se diluye, porque ya no es un conflicto con el otro, sino un conflicto conmigo mismo, ¿sí? Que yo tengo que resolver. Dice Gaby, y antes de la conversación, ¿es positivo primero identificar qué siento yo y qué siente el otro? O sea, identificar lo que estamos sintiendo antes de la conversación, ¿es positivo? Esa sería la pregunta. Totalmente. Es un requisito, te diría yo, que sentís vos. Ahora, lo que siente el otro, si, digamos, yo creo que se da en la conversación. Vos podés ver los indicadores del otro, podés ver quizás la exposición, el cuerpo, a lo mejor te lo puede haber dicho, y puedes suponer lo que siente el otro. Ahora, lo que nosotros decimos dentro de las conversaciones, hay un movimiento conversacional que es el explorar. Para yo saber cómo lo ve el otro, tengo que explorar. Si yo voy presuponiendo y mis sentidos, mi biología, me puede traicionar mis interpretaciones, yo voy desde el mundo de las interpretaciones mías, pero si yo puedo explorar para ver cómo se siente el otro con esto, bueno, sería lo ideal, que el otro me lo diga, ¿no? Y también Sí, chequear sí. la coherencia de lo que me está diciendo, ¿no? Porque yo te puedo decir, mira, y la verdad que no me importa, la verdad que la verdad que no me importa lo que hiciste, no me afecta. Te estoy diciendo corporalmente y con el tono de mi voz que me importa muchísimo, que me ha afectado muchísimo lo que me has hecho. ¿Sí? Lo que pasa es que quizás mi orgullo o el mismo enojo no permita que yo lo pueda conversar con vos. ¿Sí? O mi ego, como decía recién Gaby por ahí. Ujú. Pero es crucial, digamos, y una conversación de emociones también, de poner sobre la mesa las emociones que tuve, o que tengo, que estoy teniendo, ¿no? Que tienen que ver con estas interpretaciones que tengo acerca de los hechos, acerca de las situaciones. Eh, digo, es parte. Sí. Para mí Por crucial, ahí, ¿no? sí, dice Gaby también, toda conversación difícil conlleva una carga emocional. Yo te diría, Gaby, un Siempre. poquito más allá. Toda conversación, de hecho, los seres humanos estamos emocionando todo el tiempo, ¿no? Lo que sucede por ahí con una conversación difícil es que conlleva una carga emocional extra o más pesada,
Porque, a ver, si la conversación es difícil, es porque hay una inquietud genuina atrás de la conversación, hay algo que me importa, que me afecta, que nada. Y de hecho, me voy a exponer, ¿sí? Te voy a contar qué es lo que me está pasando y te voy a hablar sobre mis emociones. Entonces, imagínate que si no hay una carga emocional, cuando voy a tratar de sostener una conversación difícil. Siempre consciente, digamos, de esto mismo que estamos hablando, ¿no? Les quería mencionar Miren, por ahí. Ah, sí, dale, dale. dale. No, dale, No, dale mira, vos, dale vos. voy yo, ok. No, por ahí tener en cuenta también un par de detalles que esto que hablábamos hace un rato, muchas veces cuando estoy en el medio de la conversación difícil y en función de algunas preguntas que se me fueron pasando, pero que me recuerdo que estaban hablando de qué pasa cuando me enojo, qué difícil es no enojarse, tiene que ver con esto, ¿no? Que estamos danzando y, ¿no? Imagínense esto, la pista de baile con el foco en el medio, pero la pista es gigante y después terminamos bailando en cualquier rincón oscuro y no sabemos para qué estábamos ahí bailando ni con quién estamos bailando. Lo único que lo que queremos hacer es dejar de bailar. Eh, por ahí en diferentes partes de esta conversación y sobre todo si me estoy dando cuenta, ¿no? Que me estoy yendo del foco, nada, recapitular, volver a traer cuál era el objetivo de la conversación y volver a ponerlo sobre la mesa, que parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero son cosas que no suelen suceder en las conversaciones. Cuando nos fuimos para la esquina, nos fuimos para la esquina y nos quedamos peleando en la esquina. Y no nos vimos más y no sabemos de lo que estamos hablando, simplemente lo que estamos haciendo, como decíamos hace un rato, es una conversación de juicios personales que termina obviamente en enojo. Entonces, nada, esto de volver a traer el foco durante la conversación, quizás una, dos o las veces que haga falta, para volver a acordarnos, digamos, y volver a poner sobre la mesa por qué estamos hablando de lo que estamos hablando. Y otra cosa, por ahí lo que decía Gustavo, que tiene toda la razón, ¿no? O sea, si vamos a sostener una conversación, el objetivo es llegar a un acuerdo. Puede ser que no lleguemos a un acuerdo, ¿sí? Porque estamos hablando con otro ser humano libre y en definitiva puede estar en desacuerdo, por ejemplo, con un pedido que yo le hago y por ahí hacerme una contraoferta y yo no estar de acuerdo con esa contraoferta, bueno, en definitiva puede ser que la conversación cierre sin llegar a un acuerdo, pero bueno, seamos positivos, veamos el vaso medio lleno, supongamos que sí podemos llegar a un acuerdo, que yo hago un pedido y que el otro lo acepta. Bueno, nada, esto, por ahí, antes de terminar la conversación, recapitular y formalizarlo ese acuerdo, ¿no? Ponerlo en palabras, bueno, entonces acordamos que tal y tal cosa, porque insisto, lo sé, si algo para lo que somos buenos los seres humanos es para, entre otras cosas, interpretar y generarnos expectativas de cosas que nosotros consideramos a veces que son legítimas y que no, en definitiva, nunca fuimos capaces de ponerlas en palabras. Entonces, no es menor formalizar el acuerdo haciendo una recapitulación de lo que se habló, digamos, y poniéndolo en palabras. Me parece que es más, es lo que en definitiva después nos va a dar paso a si el otro hace algo que no tiene que ver con ese acuerdo o incumple su promesa, poder yo hacer un reclamo para volver las cosas a la normalidad o a lo que habíamos acordado, ¿no? Si no, en definitiva, bueno, nada, tomar en cuenta eso, ¿no? El hacer foco, el recapitular, el formalizar el acuerdo y ponerlo y expresarlo en palabras claramente. Eh, ¿Y qué pasa si no llegamos a un acuerdo? ¿Qué ¿Qué pasa podemos si no hacer? llegamos? Y yo ¿Ah? no ¿Qué te hablo pasa? más, no te hablo más. Es una posibilidad. Sí. A Lo que ver, pasa, lo que suele pasar es que nosotros a veces el llegar a un acuerdo con el otro es casi una imposición a veces, pero a veces podemos llegar a un acuerdo y el no llegar a un acuerdo, a ver, podemos estar de acuerdo que no estamos de acuerdo y eso es llegar a un acuerdo. Y podemos estar de acuerdo que como no estamos de acuerdo podemos tener otra conversación más. Eso es lo importante y eso es lo rico de las conversaciones, que podemos tener varias conversaciones acerca de lo mismo hasta que lleguemos a un acuerdo o hasta que nos sintamos en paz. Y hay otra cosita más, esto es como como cocina también, como cocina que nosotros vemos desde el coaching, ¿no? Bueno, ahí lo que dice Uriol, esto de respetar los tiempos tiene que ver con lo que acabo de decir, Uriol. Con esto de, si no llegamos a un acuerdo, bueno, este tiempo kairos que tenemos, ¿no? A veces la ficha no nos cae, bueno, estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, bueno, bien, perfecto, tengamos otra conversación, quizás en otro momento, en otro contexto, con otra conciencia, quizás nos podemos de acuerdo en algo. A veces las conversaciones difíciles no tienen que ver con un acuerdo, sino tienen que ver con yo poder decir algo que me está jodiendo, que me está molestando, y que simplemente lo quiero decir para que el otro esté enterado.
eh, sacarme la mochila emocional de encima. Pero ahora voy a traer algo más de la cocina, más de la cocina, eh, que tiene que ver con la identidad, ¿sí? Y acá hay algo que es, ¿por qué digo más de la cocina? Y porque eh, nosotros decimos que para lograr solucionar conflictos o tener conversaciones difíciles, y digo, ahí la identidad se está comprometida, la identidad está ahí. Tenemos que poder ser, cuando nosotros tenemos una identidad de todo o nada, estamos complicados. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, Walter, vos, qué sé yo, a ver, o yo, por ejemplo, nos creemos buenos padres. Yo creo que soy buen padre, ¿sí? Es más, creo que soy un muy buen padre. Ahora, este, resulta que siento que le fallé a mi hija en algo, ¿sí? Por lo tanto, ya me estoy diciendo que yo me comprometí a hacer algo con ella, pero no lo hice. Ya, bueno, yo ya me lo estoy diciendo, ya, y ya no me pasó una vez, me pasó varias veces. Más o menos decirlo. Este, me pasó varias veces, ¿no? Que me comprometí, pero yo tengo una identidad de que yo soy buen padre. Ante todo, ante el espejo social me reflejo como un buen padre y hablo de mi hija como si fuera yo super papá. Ahora, yo me estoy diciendo ya a mí mismo que estoy fallando como padre. Ahora, una cosa es que me lo diga yo, otra cosa es que venga la madre de mi hija y me diga, vos que te ser buen padre, y mirá cómo le fallaste, cómo dijiste vos. No, papá, ahí se terminó todo, me salta la chaveta, ¿no? Porque nosotros a veces jugamos con esto de identidad todo nada. Soy responsable siempre y nunca soy responsable. Soy honesto o no soy honesto. Y cuando alguien nos pone en tela de juicio esa identidad de todo o nada, estamos complicados porque se disparan las emociones. Pero ¿por qué tiene que pasar eso? Porque yo ya me lo dije, ya me lo estoy diciendo yo. Una cosa es que me lo diga yo, otra cosa es que me lo diga y me lo diga otro, ¿no? O una cosa es que me agarren en una falla que tiene que ver con mi identidad. Entonces yo soy, esto, ojo, que esto es muy común, ¿eh? Esto es súper común, que a mí me revele algo, alguien que no soy yo, y cuando yo ya me lo estoy diciendo y me di cuenta. Entonces esto es muy finito, pero pónganse ustedes a pensar cómo se definen ustedes como personas y cómo creen ustedes que los ve el espejo social. Y pónganse a pensar qué pasaría si alguien pone en cuestión eso que ustedes creen que son. Si creen que son responsables, honestos. Si alguien, me trata de soy deshonesto, puedo llegar a explotar. Ahora, lo que pasa es que yo me estoy diciendo algo atrás, está mi conversación atrás. No lo que el otro dice, sino cómo se activa mi modelo. Entonces, es crucial esto de trabajar sobre una identidad que no sea una identidad de todo nada. Porque somos seres humanos, porque yo creo que soy responsable, pero a veces, si me pongo a pensar, me doy cuenta que muchas veces en mi vida fui responsable. ¿Sí? Si me pongo a pensar, muchas veces en mi vida fallé, ¿no? Entonces, trabajar el tema de la identidad para poder ser flexibles con la identidad. No somos todo nada. Tenemos tendencia y que quisiéramos ser por ahí siempre honestos. Pero hay veces que sí, no dije la verdad, me la guardé. ¿Mm? Entonces, si trabajamos el conflicto desde ahí, podemos llegar a una mejor resolución porque las emociones ya no se meten de la manera que se meten cuando alguien me deja expuesto ante mi identidad, ¿sí? O me ataca o me siento atacado de la identidad. Tener en cuenta que a veces en las conversaciones de conflicto, en las conversaciones difíciles, el otro me puede querer atacar mi identidad. Por tanto, si yo soy de identidad de todo o nada, estoy en el horno. ¿Sí? Estoy en el horno totalmente. En cambio, si yo tengo una identidad más flexible, donde puedo jugar con esto y aceptar que a lo mejor alguna vez me equivoqué o que me puedo estar equivocando, bueno, es otra conversación. Exacto, exacto, Uriol. Ahí, bueno, Uriol, estás comprometido para tener un vivo con nosotros, no sé si la semana que viene o la otra, pero te tengo una agenda. Pero lo que vamos a hacer con De Uriol Panamá. no es un vivo de este tipo, sino la idea es hacerte un tipo entrevista. Nos vamos a hacer los lindos, los Bueno, entrevistadores, así que nada, anda preparándote, ¿sabes? O sea, te comprometemos, hay gente viendo, así que tenemos testigos. Cuando quiera, bueno, genial, buenísimo. bien, bien, Eh, ahí no sé qué más querés agregar algo más, Wally, yo no, no, estoy.
Sí, yo también. Es súper interesante la última pregunta, ¿no? También en relación a la conversación en sí. Coincido con todo lo que trajiste respecto a la identidad, es tal cual, ¿no? Este, y qué feo cuando nos miramos con el espejo ese social, que lo damos vuelta, nos miramos y reconocemos cosas que nosotros ya nos venimos diciendo nosotros mismos y están ahí. Eh, Nada, que en principio, dada una conversación difícil, y también me baso en algunas preguntas que hicieron, que vi más arriba, eh, puede ser que lleguemos a un acuerdo, que sería lo ideal, como hablábamos recién. Puede ser que no acordemos, pero que ya por lo menos el otro sepa cuál es mi posición respecto a un tema, esto que hablaba Gustavo. Y como el lenguaje es maravilloso y es generativo, el hecho de yo haberle podido transmitir al otro cuál es mi sentir y cuál es mi pensamiento y mi posición respecto a un tema determinado, ya algo va a cambiar. O sea, la realidad ya no es la misma. Eh, Puede ser que no lleguemos a un acuerdo, puede ser que entendamos los motivos del otro para hacer lo que hizo y que por ahí no estaba ni enterado de que nos estaba afectando. Eh, Puede ser que lleguemos a un acuerdo diferente al que teníamos pensado, porque en esta conversación surgen cosas que obviamente son inesperadas. Todo lo que venga del otro no tiene que ver con mi mundo, tiene que ver con el mundo del otro y por lo tanto puede ser que ese acuerdo sea diferente al que estamos esperando y así todo salir airosos y contentos de esa conversación. Así que bueno, nada, la verdad que el mundo de las conversaciones es interminable, podríamos estar hablando hasta pasado mañana. Es más, la idea es salir un poco esto de ser tan profundos, porque la verdad que ponernos profundos en Instagram nos va a llevar como mucho tiempo. Así que bueno, nada, les agradecemos Bueno. muchísimo la participación a todos. Dice Uriol, jaja, si nos tenemos que hacer los lindos estamos mal, tenés toda la razón del mundo. Igual la belleza está en los ojos del que mira, y siempre hay uno que nos mira bien, quédate tranquilo, o sea, tampoco es que, o sea, a ver, no estamos tan mal, Uriol, yo veo algunos que están peores, quédate tranquilo. Dice Valeria, hay que cuidar mucho el lenguaje cuando se habla, tal Sí, sí, cual. sí. Sí, sí, sí. Ármense un podcast. Tenés razón, es una conversación que tengo pendiente con el negro, pero como es difícil no la sostengo, no, mentira. Pero no, sí, es No, verdad, sí, sí, Uriol, estamos tenés en eso, razón. Es algo, estamos estamos en eso. tratando vamos de a poco, ¿no? Pero nos estamos metiendo en las redes, pero tenés razón, tenés razón. Sé que vos lo tenés, te voy a escuchar, te lo prometo, y lo vamos a armar, sí, sin lugar a dudas. Gracias Gaby, gracias Uriol, gracias Vale, bueno, gracias a todos los que participaron. De mi parte, muchas gracias y fue un placer. Sí, muchas gracias. Bueno, dejamos acá. Por ahí podríamos, si querés, hacer un bis, digamos, con las conversaciones difíciles, conversaciones de conflicto y todo esto en el próximo vivo. Estaría bueno porque creo que hay mucho para cortar, ¿no? Mucha tela para cortar y para ser más conscientes y lograr mejores resultados con las personas que queremos, que amamos, porque en definitiva también tiene que ver con eso, o con aquellos que los relacionamos. Así que bueno, nada. Dice, Gracias, Vale. mi Valeria dice, no sé cómo no están casados ustedes. Y eso, Valeria, es porque tuvimos No, la pero valentía de sostener ¿para, conversación. No, no, no estamos para casados, ¿cómo que? qué? ¿Para No, qué? no, ya está, ya fuimos casados. No, no, no hace falta, no hace falta. Este, bueno, Esa es mi hermana bueno, que nos dice cosas lindas, muy bien. qué grande, Vale, qué grande. Bueno, Bueno, no nos aguantaron, Vale, ¿qué va a hacer? Bueno, Walter, un abrazo, un saludo a todos los que han estado ahí escuchando y interactuando. Uriol, si estás todavía, te mando un abrazo gigante. Y bueno, nada, igualmente yo sí he escuchado tu podcast, he escuchado tu canal no sé cómo se llama, canal de Spotify, no sé cómo se llama, digamos, en sí mismo. Sí sé el nombre, que es Más Humano, Mejores Empresas, que está muy bueno. Así que bueno, nada, te mando un abrazo grande, abrazo a todos y bueno, nos encontramos dentro de la semana. Puede ser con un remix de conversaciones. sí, sí, podemos seguir con los tips y de hecho, porque ahí alguien escribió que se había anotado varios tips, por ahí inclusive podemos armar alguna pantallita para mostrarles para que se los terminen de anotar, ¿no? Porque nada, Sí, 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 o se lo y yo, subimos al Instagram, se lo hoy subimos se lo a una subimos, historia ajá, a un feed de Instagram, al feed de Instagram y listo. Ujú. Pero bueno. eso. Bueno, Bueno, chao, gracias Gaby, gracias, gracias a vos, Dale, chao, gracias a todos. chao, chao. Chao, chao.